Hay tradiciones que no solo se contemplan, se sienten. Hay caminos que no solo se recorren, se honran. Y hay encuentros que nos recuerdan que el Perú profundo sigue vivo, elegante y orgulloso, al compás de su historia. Hoy cabalgamos junto a una de las expresiones más hermosas de nuestra identidad, el caballo peruano de paso. Desde Trapiche, en Comas, partimos con emoción y respeto. No es solo una cabalgata, es una travesía de memoria, de tradición y de pertenencia. La Asociación Nacional del Caballo Peruano de Paso de Lima Norte convoca esta jornada que une territorio, amistad y herencia cultural. Cada jinete, cada chalán, cada caballo forma parte de una escena que parece venir del pasado, pero que sigue viva en el presente. El camino avanza al ritmo de la marinera, como si la música supiera exactamente cómo dialogar con el andar fino y cadencioso del caballo peruano de paso. Su desplazamiento no es brusco, no es apresurado, es armonía, es elegancia, es nobleza en movimiento. Mientras la ciudad observa, la tradición avanza, y por unas horas, las calles dejan de ser solo calles, para convertirse en escenario de una herencia viva, en la música, en el vínculo entre el jinete y su caballo. Después de varias horas de marcha, hacemos una pausa. Un parque verde, fresco, lleno de árboles, nos recibe como si la naturaleza también quisiera ser parte de esta celebración. Aquí el tiempo baja el ritmo, los caballos descansan, los amigos conversan, la jornada respira. Y en medio de ese descanso compartimos una bebida que también guarda siglos de historia, la chicha de jora, bebida ancestral, bebida ritual. Con el cuerpo renovado y el espíritu encendido, retomamos el camino. Cada tramo recorrido confirma algo esencial. Las tradiciones no sobreviven solas. Se sostienen porque hay quienes las aman, porque hay quienes las practican, porque hay quienes las convierten una y otra vez en experiencia compartida. Y así seguimos, paso a paso, al compás de la marinera. Hacia nuestro destino. Finalmente, llegamos al Club Deportivo Campestre El Chaparral de Caraballo. No es solo el final del trayecto, es la culminación de una jornada que nos recuerda quiénes somos. Después de 4 horas de cabalgata, la llegada se siente como una celebración merecida. Hay alegría, hay orgullo, hay comunidad, porque toda tradición viva necesita un lugar donde encontrarse y seguir floreciendo. El caballo peruano de paso no solo avanza, nos recuerda de dónde venimos. Después de 4 horas de cabalgata, la llegada se siente como una celebración merecida. Hay alegría, hay orgullo, hay comunidad, porque toda tradición viva necesita un lugar donde encontrarse y seguir floreciendo. Distancia, porque mi pobre alma se retuerce de celos.
Vamos a escribir felicidad. Y ese ayacuchano, Ayacucho, Ayacucho con canta. Vamos, canta, vamos, vamos. Rosa Alfaro. Que me salga. No, me salga. Y otro al final le digo así, así debería haber sido. Ichaqa suyaykuyra kay kanalta yanapayta munankimanchu. Chaynaqa huk laychata huykapuay. Hinaspa qelqana ukupi allin kasqanta qelqaykamuy. Hinallataq masiykikunaman aylluykiman apachiy. Chaynam aswan runakunaman chayasun. Llapanchikmi kay kanaltaqa wiñachisun.